quien rompe el poder del pecado. Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adornaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Dios les bendiga en esta hora.
Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias en Primera de Samuel capítulo 1 y vamos a dar lectura del verso 1 al verso 8. Y lee así para la gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hubo un varón de Ramataim de Sofín del monte de Efraín que se llamaba Elcana, hijo de Jeroboam, hijo de Eliud, hijo de Tou, hijo de Suf, Efreteo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finees, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Y así cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Amén. Amén. Voy a predicar bajo el tema a la manera de Dios. Nosotros, los seres humanos, tanto los creyentes como no los creyentes, nos gusta que las cosas se hagan a nuestra manera. Queremos ordenar y cuando damos una orden queremos que esa orden se haga a nuestra manera. Y si eso no se hace a nuestra manera, muchas veces nos enojamos, nos enfadamos. ¿Por qué? Porque queremos que sea como yo digo, cuando yo digo y donde yo digo. Es fácil dar órdenes. Es fácil exigir que se hagan las cosas como yo quiero que se hagan. Pero es difícil cuando se nos da una orden y nosotros obedecerla. Nos gusta mandar, pero no que nos manden. Pero como creyentes tenemos que aprender a sujetarnos a las órdenes, especialmente a las que nos da Dios. Aquellas que aparecen en la palabra. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos ordena hacer algo, lo hace para nuestro bienestar. Y las cosas no se deben hacer como yo quiero, sino a la manera de Dios, como Dios quiere que se hagan. Y cuando nosotros hacemos las cosas como Dios quiere que se hagan, vamos a notar la diferencia en nuestras vidas. Vamos a ver cómo nuestro caminar diario va a ser más fácil que cuando queremos hacer las cosas a nuestro antojo, conforme a nuestras propias concupiscencias. Porque, como dije, es fácil mandar, pero no obedecer. Pero a través de este mensaje, quiero que comprendamos que cuando nosotros obedecemos, que cuando nosotros nos sujetamos a la voluntad de Dios, las cosas van a ser mucho mejor en nuestras vidas.
lo que se nos hace difícil se nos va a hacer más fácil. No estoy diciendo que no vamos a tener problemas, que no vamos a tener dificultades, pero sí estoy diciendo que cuando lo hacemos a la manera de Dios, esos problemas y esas dificultades, nosotros las vamos a poder enfrentar conforme a la voluntad de Dios. Y yo leí un pasaje, el cual nos habla de la historia de un hombre que estaba casado con 2 mujeres. Y en esta historia vamos a encontrar 4 personajes. Y yo les voy a mencionar la manera de cómo se conducían esos 4 personajes. Y el primer personaje que voy a mencionar es Elcana, aquel hombre que dice la palabra que estaba casado tanto con Ana como con Penina. Pero aquel hombre tenía una manera de conducirse, una manera de cómo hacer las cosas. Y esa manera de cómo ese hombre se conducía no era a la manera de Dios. Dice que aquel hombre tenía preferencia. O sea, aquel hombre hacía preferencia entre una de sus esposas más que con la otra. Dice la palabra que él amaba más a una que a la otra. Dice la palabra que en su vida no había un balance, sino que su balanza se inclinaba más hacia Ana que hacia Penina. Y eso influenció en la vida de estas 2 mujeres. Porque dice la palabra que él escogía lo mejor para dárselo a Ana. No era que no le daba a Penina, no era que no le daba a sus hijos, porque dice la palabra que él le daba lo que era necesario a Penina y a sus hijos. Pero había una preferencia porque escogía lo mejor para dárselo a Ana. Si nos vamos más atrás en la Biblia, vamos a encontrar otra historia bastante similar. Y es la historia de Caín y Abel, donde dice la palabra que Abel fue y escogió de entre su ganado, de entre sus ovejas, lo mejor que tenía. Dedicó tiempo para seleccionar. Comenzó a examinar entre sus ovejas cuál era la mejor y la llevó delante de Dios. En cambio, dice la palabra que Caín fue y escogió entre el fruto de lo que había cosechado. Pero no dice que seleccionó, no dice que escogió, sino que cogió de lo que tenía y fue y lo llevó a Dios. Y a Dios no le agradó la ofrenda de Caín por la actitud como la había llevado. Y le agradó la de Abel por la forma en cómo Abel había seleccionado esa ofrenda. Y como a Dios no le agradó la de Caín, pues Caín se enojó. Y dice la palabra, volviendo nuevamente a la historia que estaba, que eso era más o menos lo que hacía Elcana. Le dedicaba más tiempo a Ana que a Penina. Escogía lo mejor y se lo daba a Ana y no escogía de lo mejor para dárselo a Penina. Y eso llevó a esa contienda entre Penina y Ana. Vamos entonces a ver cómo era que se conducía Penina a causa de lo que hacía Elcana. Dice la palabra que Penina
comenzó a burlarse de Ana. Comenzó a atormentarla. Comenzó a sacarle en cara de que ella no había tenido hijos. En cambio, Penina le había dado hijos a Elcana. Dice la palabra que la irritaba de esa manera todos los años. Cada vez que tenía la oportunidad, irritaba a Ana. Pero era a causa del trato que tenía. Como Penina no tenía ese trato especial por parte de Elcana, pues entonces las arremetió contra Ana, vengándose por falta de ese cariño, por falta de esa conducta de Elcana hacia ella. Entonces decidió hacerlo a su manera, burlándose de Ana. Y sin embargo, la actitud de Ana era una actitud de una mujer que, aunque tenía todo el cariño de Elcana, aunque tenía el amor de su marido, todo eso no llenaba el vacío que ella tenía, por cuanto no había podido tener hijos. Y dice la palabra que se la pasaba triste, se la pasaba afligida, se la pasaba llorando y no quería comer, bendito Jesús. Y su marido le decía, ¿pero acaso no te soy yo mejor que 10 hijos? O sea, como él pensaba que él podía llenar ese vacío que había en su mujer Ana. Y dice la palabra que la actitud de Ana era la de una mujer afligida. No se paraba en sí y decía, basta ya de dejar de afligirme y buscar la presencia de Dios, sino que cada vez que subía al templo para adorar a Dios, lo que hacía era lamentarse por su condición. Y a veces llegan circunstancias a nuestras vidas que en vez de nosotros dar gracias a Dios en medio de esas circunstancias, nuestra manera de conducirnos es quejándonos delante de Dios y diciéndole a Dios que por qué ha permitido que esas circunstancias negativas lleguen a nuestras vidas, no sabiendo que Dios quiere glorificarse en nuestras vidas a través de nuestras aflicciones, a través de nuestras pruebas, a través de nuestras luchas. Que nosotros aprendamos a depender de Él. Que nosotros podamos comprender que no es a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Pero dice la palabra que un día Ana pudo comprender que no era a la manera de ella, que no era a la manera de Elcana, que no era a la manera de Penina, sino que había otra manera, bendito Dios. Y Ana pudo comprender que esa otra manera era a la manera de Dios. Y dice la palabra que entonces un día que Elcana subió al templo, ella decidió ir y humillarse delante de la presencia de Dios. Dice la palabra que fue y se sumergió delante de Dios, que derramó su alma delante de Dios, que comenzó a clamar a Dios por las circunstancias por las cuales estaba pasando, reconociendo que en Dios había solución, reconociendo que el único que tenía la respuesta a su necesidad era Dios. Y dice la palabra que entonces Ana derramó su alma en el altar,
comenzó a orar a Dios. Aunque se movían sus labios, no se escuchaba su voz, pero Dios estaba atento a su clamor. Y dice la palabra en el Salmo 51, verso 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciará Dios. Cuando nosotros nos humillamos y quebrantamos nuestro corazón, Dios no lo desprecia. Pero es cuando nosotros vamos delante de Dios con humildad, comprendiendo que el único que tiene la solución a nuestras vidas, que el único que tiene solución a nuestros problemas es Dios. Pero muchas veces nos ponemos altivos y no queremos humillarnos porque nos creemos que somos la perfección del universo. Nos creemos que somos mejores que nadie. Nos creemos tan y tan perfectos que no podemos mirar hacia abajo porque nos humillamos mirando. Queremos caminar todo el tiempo con nuestra frente en alto, menospreciando a los demás. Pero la palabra dice, y esa la encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 11 y verso 12. Que había un hombre, general del ejército del rey de Siria, llamado Naamán. Ese hombre, aunque tenía una posición alta, ese hombre, aunque tenía dinero, aunque el rey lo honraba, dice la palabra que llegó una enfermedad a su vida y fue que le dio lepra. Y ese hombre, con su posición, no podía librarse de esa enfermedad. Aunque tenía el dinero, no podía pagar los médicos que pudieran curar aquella enfermedad. Pero dice la palabra que fue enviado a Israel. Dice la palabra que este hombre llegó donde el rey de Israel para ser sanado de su lepra. Pero aquel rey de Israel no tenía la solución. Y aquel rey de Israel se afligió en gran manera, porque no era tampoco la manera del rey de Israel, era a la manera de Dios. Dice la palabra que llegó a oídos de Eliseo, el profeta de Dios, y Eliseo le manda a decir al rey, ¿por qué te afliges? ¿Acaso no hay profeta aquí en Israel? Envíamelo. Dice la palabra que enviaron entonces a Naamán, donde Eliseo. Y Naamán iba donde Eliseo altivo. Naamán iba donde Eliseo maquinando en su mente. Y decía en su mente, ahora el profeta saldrá, se parará delante de mí, levantará sus manos al Dios de él, e invocará el nombre de su Dios, pondrá sus manos sobre mi parte afectada y mi lepra desaparecerá. Era la forma como pensaba aquel hombre. Pero como dije, no es a la manera del hombre, es a la manera de Dios. Dice la palabra que Eliseo no salió donde Naamán. Eliseo simplemente envió uno de sus criados
Y le dijo, dile a Naamán que vaya y se lave en el río Jordán y allí será sano de sus lepras. Pero dice la palabra también que Naamán se enojó diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él, luego estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios. Y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Y dijo, Abana, Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que las aguas de Israel. Vemos el orgullo de aquel hombre que no quería sumergirse en las aguas de Israel porque decía que en Damasco había mejores ríos. Ríos donde las aguas eran más cristalinas. Se creía que simplemente él era digno de sumergirse en las aguas de aquellos dos ríos. Pero que si se humillaba delante o se tiraban a uno de los ríos de Israel sería humillado. Pero lo que él no sabía es que cuando el hombre se humilla delante de Dios, entonces él es enaltecido, bendito Dios. Porque Dios es quien nos pone en alto. No nos vale los títulos, no nos vale las credenciales, no nos vale la posición social que tengamos. Si no estamos delante de la voluntad de Dios, si no nos dejamos guiar a la manera de Dios. Y como les dije al principio, es que queremos que las cosas se hagan a nuestra manera. No queremos nosotros sujetarnos a nada ni a nadie. Y aquel general del ejército de Siria estaba enojado. Se fue enojado. Pero dice la palabra que con él andaban sus criados. Y aquellos criados comenzaron a hablarle. Comenzaron a convencerle para que Naamán se sumergiera a las aguas del río Jordán. Porque el mandato no era que fuera a las aguas de Damasco, sino simplemente que se humillara, que dejara esa altivez que tenía para que su lepra fuese sanada. Porque con orgullo no llegaremos a ningún lugar. Tenemos que humillarnos delante de la divina presencia de Dios. Y no voy a predicar un mensaje largo. Simplemente quiero basarme, bendito Jesús. ¿Cuál es la manera de Dios en nuestras vidas? Dando ejemplo de esos tres que ya mencioné. Elcana, Ana, Pinina. Todavía me falta uno, ya mismo lo voy a tocar. Y dice la palabra que cuando aquel general decidió sumergirse en las aguas, no una vez ni dos, había que quebrantar el orgullo. Y el orgullo no se quebranta sumergiéndonos una vez o dos. Tenemos que sumergirnos cada día delante de la presencia de Dios. Dice la palabra que el mandato fue que se sumergiera 7 veces. Simbolismo de plenitud. Simbolismo de que tenemos nosotros que sumergirnos delante de Dios todos los días de nuestra vida. Santo, aleluya. Reconociendo
sabiendo que el único que puede hacer algo por nosotros es Dios. No hay hombre que pueda satisfacer nuestra necesidad espiritual. El único que la puede hacer es Dios. Aleluya. Pero es cuando nosotros estamos dispuestos a dejarnos llevar a la manera de Él. Y ya sí voy a terminar casi, bendito Jesús. Dice la palabra que entonces cuando Naamán se sumergió la séptima vez, entonces fue sano de su lepra. Ya y su orgullo había sido quebrantado. Y cuando nuestro orgullo es quebrantado, es entonces cuando Dios obra nuestras vidas. Aleluya. Pero si nuestro orgullo no es quebrantado, entonces Dios no puede hacer nada por mí. Dios no puede hacer nada por ti. Santo. Y eso fue lo que Ana había hecho delante de Dios cuando dice la palabra que se humilló y derramó su alma delante de Dios. Ella se quebrantó reconociendo que como mujer no podía hacer nada por darle un hijo a Elcana. Pero cuando ella comprendió que el único que podía hacer algo era Dios, ella entonces dice la palabra que Dios escuchó su clamor. Y ya al año siguiente, ya ella tenía un hijo y le llamó por nombre Samuel y lo dedicó todos los días de su vida a Jehová. Aleluya, aleluya. Pero sin embargo, mientras ella estaba allí en el altar, quebrantando su corazón, derramando su alma, había un hombre sentado mirándola, la observaba y como no escuchaba que salía voz de su boca, la dio por ebria, la dio por borracha. Es que nosotros como humanos nos gusta juzgar de acuerdo a las apariencias, pero las apariencias muchas veces engañan. Nosotros nos gusta señalar, pero no nos gusta que nos señalen, bendito Dios. Gloria a Dios. Nos gusta juzgar, pero no ser juzgado. Pero un día tendremos que compadecer ante la presencia de Dios. Y si usted no quiere dejarse guiar a la manera de Dios, en aquel día tendrá que dejarse guiar porque va a ser a la manera de Dios. Sea para salvación o sea para condenación. Por eso es menester que en esta hora nosotros nos dejemos guiar a la manera de Dios para que un día podamos alcanzar la salvación. La manera de Elí era juzgar. Igual que la manera de muchos creyentes hoy día que juzgan a sus hermanos por la apariencia. Santo eres Jesús, aleluya. Queremos que los hermanos sean como nosotros queremos. Que los hermanos adoren como nosotros queremos que se haga. Santo, santo, aleluya, aleluya. Mi alma te alaba, oh Dios, aleluya. Nosotros muchas veces nos dejamos llevar por nuestra religión y no por nuestra convicción. Y queremos fomentar
un orden fuera de orden para la adoración. Vuelvo y lo repito. Nosotros muchas veces queremos fomentar un orden fuera de orden para la adoración. ¿Qué es lo que yo quiero decir con que queremos fomentar un orden fuera de orden? Pues voy a ir al pasaje de la mujer samaritana. Eso se encuentra en el Evangelio según San Juan capítulo 4. Santo, aleluya. Dice que la mujer samaritana, cuando Jesús llega donde ella y le pide de beber, ella le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pide a mí de beber, que soy mujer samaritana? Le dice: tú sabes que nosotros los samaritanos no nos llevamos con ustedes los judíos. ¿Cómo es que me pides de beber? Pero Jesús le dice: mujer, si supiera quién es el que te pide de beber, entonces sería tú la que me pidieres de beber, y yo te daría del agua que salta para vida eterna, y no tendrás sed jamás. Y en el diálogo siguen hablando, y aquella mujer le dice: es que nosotros los samaritanos adoramos en este monte y ustedes los judíos adoran en Jerusalén. Jesús le dice: mujer, ustedes adoran lo que no saben, pero nosotros los judíos adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene por los judíos. Y no se queda ahí, sino que en el verso 23 le dice: mas la hora viene y hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad. Bendito Dios. Gloria, gloria a No Dios. es a mi manera, no es como yo creo, es como la palabra me enseña que yo debo guiarme. Es a la manera de Dios, es como Dios quiere que yo me conduzca cada día, es como Dios quiere que yo me conduzca hacia los demás. Santo, mi alma te Es como alaba. Dios quiere que yo me conduzca en la adoración a su nombre. Gloria, aleluya. No hay un estándar establecido para que nosotros adoremos a Dios. El estándar que establece Dios es que nos dejemos guiar por su espíritu. El estándar de Dios es que nosotros derramemos nuestra alma delante de Él, como lo hizo Ana en aquella ocasión. Es que a la manera de Dios es que cuando haya la necesidad en mi vida, es que la manera de Dios es que cuando venga la enfermedad a mi vida, es que la manera de Dios es que cuando se levante la tormenta, que cuando se levante el problema, yo me deje guiar a la manera de Él, porque Él es quien sabe tener cuidado de mí, Él es quien sabe tener cuidado de ti, pero tienes que dejarte guiar a la manera de Dios y no a la manera del hombre. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde en esta hora.